Bienvenidos, queridos amigos, a esta reflexión de la palabra de Dios. Les invito para que meditemos el Evangelio de este día, tomado de San Mateo capítulo 23, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencias por la calle y que la gente los llame maestros. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar maestro, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar consejeros, porque uno solo es vuestro consejero, Cristo. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, muchas personas que no están en comunión con nuestra Iglesia Católica argumentan de que nosotros los católicos no cumplimos con lo que dice Jesús en este Evangelio, de que no podemos llamar a nadie Padre, ni siquiera a un sacerdote. Bueno, lo primero que hay que decir es que la palabra de Dios no se puede leer fuera de su contexto, porque un texto sacado de su contexto solo sirve de mero pretexto. La palabra de Dios no la podemos recortar, tenemos que leerla completa para poder comprender su significado. Pues muy bien, teniendo claro esto, podemos entrar a analizar el texto. Lo primero que Jesús dice en este Evangelio es: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Miren, Jesús está hablando que los escribas y los fariseos lían fardos pesados e insoportables a la gente que ellos no están dispuestos a cargar. Pregunta. ¿Cuáles son esos fardos pesados? Respuesta: los fardos pesados son esa cantidad de normas, prescripciones y prohibiciones que llegaban a más de 600 y que eran una carga pesada para la gente. Porque ya no bastaba con cumplir los 10 mandamientos, que eran norma y mandato de Dios, sino que además había que cumplir con todas esas normas y preceptos humanos que no fueron promulgados por Dios, sino por los mismos hombres. Quien los cumplía, decían ellos, agradaban a Dios. Y quien los violaba era despreciable e indignos a los ojos de Dios. Nombremos algunos de esos preceptos y normas humanas. No se podía comer con la mano sucia. Se tenía que guardar estrictamente el sábado y no hacer nada en él, ni siquiera hacer el bien. Tampoco se podía tocar cadáveres, ni heridos, ni extranjeros. Esa es la explicación de por qué en el texto del buen samaritano, ni el sacerdote, ni el levita auxilian a aquel hombre que padecía medio muerto en aquel camino. Tampoco se podía comer ni cuidar cerdos. Por eso el hijo pródigo para ellos sería impuro y recontra impuro, por tener trato con extranjeros, por comer con manos impuras, por cuidar cerdos, etc. Por eso el Señor, con muchas parábolas en este Evangelio, arremete contra esa clase de pensamiento y les dice: ustedes atan cargas pesadas a la gente, que ustedes mismos lo están dispuestos a llevar. Esos son preceptos humanos, que nada agradan a Dios, porque se olvidan del amor, de la misericordia que el Señor quiere. Porque es que el querer de Dios
no son toda esa cantidad de preceptos, más de 600, sino solo 10, que se resumen en el amor a Dios y al prójimo. Por eso el que ama ha cumplido la ley entera, porque lo más importante es el amor y la misericordia. Por lo tanto, en este capítulo 23 del Evangelio de San Mateo, Jesús lo que está condenando es la soberbia de los fariseos, que les gustaba ostentar títulos y cargos como signo de grandeza. Estas normas que habían promulgado eran preceptos humanos, de las cuales los escribas y los fariseos eran padre y maestros de la misma. Y por eso Jesús le dice a la gente, refiriéndose a este grupo, no los llamen maestros, no los llamen padres. Por eso, si la primera parte del texto de este evangelio, no podríamos entender la segunda parte del mismo. Ahora bien, en segundo lugar, el uso de la palabra padre no la prohíbe Jesús en otros contextos. Repasemos la Biblia y veremos que es así. Por ejemplo, el mismo Jesús llamó padre a una persona en especial. Llamó padre a Abraham y lo llamó en varias ocasiones padre. Una de ellas en una controversia con los judíos. Otra, cuando habló del rico Epulón y el pobre Lázaro, y cómo Lázaro fue llevado al seno del padre Abraham. Otra, cuando aquel hombre le preguntó qué tenía que hacer para heredar el reino de los cielos, y Jesús le dijo que cumplieran los mandamientos, entre ellos honra a tu padre y a tu madre. Otra, cuando habló en la parábola del hijo pródigo y habló allí del Padre misericordioso. Y así, muchos otros textos hablan de Jesús refiriéndose a la palabra Padre. Pero también, tomando como ejemplo el mismo Señor, el apóstol Pablo utilizó la palabra Padre muchas veces. Por ejemplo, cuando le escribe a los Efesios le dice, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Es más, San Pablo se hace llamar a sí mismo Padre. Si leemos 1 Corintios capítulo 4, versículo 14, allí dice San Pablo, no escribo esto para confundirlos, sino para amonestarlos como a hijos míos carísimos, porque aunque tengáis de mis maestros en Cristo, no tienen muchos padres, porque quien os engendró en Cristo por el Evangelio fui yo. Padre. Pero también el apóstol Juan, escribiéndole a sus destinatarios, les dice, hijitos míos queridos, en la última hora, 1 Juan 2:1. Y el apóstol Pedro escribe mandando saludos a Marcos y le dice, mi hijo Marcos, 1 Pedro capítulo 5, versículo 13. En fin, hermanos, como vemos, Jesús no prohibió llamar padre a quien nos engendra en la fe. Si Jesús lo hubiera prohibido, con seguridad que los apóstoles jamás se hubieran hecho llamar padre y con seguridad lo hubieran prohibido. Pero no. Tradicionalmente hemos llamado al sacerdote padre. Y lo llamamos padre por 3 razones, no siendo las únicas, claro está. La primera, por el bautismo que nos administra, porque el bautismo es un segundo nacimiento, el nacimiento del que le habló Jesús a Nicodemo cuando le dijo que tenía que nacer de nuevo por medio del agua y del Espíritu Santo. Y ese nacimiento del agua y del Espíritu Santo se los da en el bautismo. Allí el sacerdote nos engendra para Dios, nos engendra para la fe. Primera razón. Segunda razón por la cual llamamos al sacerdote padre es por el sacramento de la confesión que también administra. Cuando una persona se acerca a la confesión y es absuelta de sus pecados, siente un alivio, una paz, siente que nació de nuevo. Pues bien, el sacerdote se convierte en padre de esa paz que siente la persona. Y la tercera razón es que el sacerdote, como todo buen padre, se preocupa por alimentar bien a sus hijos. Es decir, el sacerdote todos los días dispone la mesa de la Eucaristía para alimentar a sus hijos. Unos vienen, otros no, pero a todos les preparan alimento porque todos son invitados de honor. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.